Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Esas son las palabras de Jesucristo, el Dios de los cristianos. El Evangelio nos dice que en la noche de su pasión, en el huerto de Getsemaní, un jardín ubicado al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén, Cristo comenzó a entristecerse, sudó sangre y hasta cayó rostro en tierra. En este contexto, Cristo reza al Padre y le pide que, de ser posible, aparte de él este cáliz. Pero aquí es donde comienza una pregunta fundamental. ¿Cómo puede Dios temer? ¿Cómo puede aquel que comparte eternamente la voluntad del Padre decir no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Está dividido Cristo? ¿Está acaso dudando del plan de salvación? ¿Qué estaba ocurriendo realmente en Getsemaní? Y más importante aún, ¿por qué la respuesta a estas preguntas definió la cristología católica y llevó a uno de los debates más importantes de toda la historia de la Iglesia? Si querés entender qué ocurrió realmente en Getsemaní, qué es el diotelismo y por qué San Máximo el Confesor y Santo Tomás de Aquino vieron en este momento uno de los mayores misterios de la Encarnación, quédate hasta el final del video. Este pasaje es narrado en los 4 evangelios tal y como se ve en pantalla. Vamos a resumir lo acontecido tal y como lo relatan los evangelistas. Después de la última cena y luego de cantar los himnos pascuales, Cristo salió junto a sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto llamado Getsemaní, un lugar al que Jesús acostumbraba retirarse con ellos. En el camino, Cristo les anunció algo terrible. Todos se escandalizarían esa misma noche. San Pedro, el príncipe de los apóstoles, protestó inmediatamente, asegurando que jamás lo abandonaría, aunque tuviera que morir con él, pero Jesús le respondió que antes de que el gallo cantara, lo habría negado 3 veces. Al llegar al huerto, nuestro Señor dejó a la mayoría de los discípulos y tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Fue entonces cuando los evangelios nos dicen que comenzó a sentir tristeza, angustia y pavor, y les dijo unas palabras impactantes: «Mi alma está triste hasta el punto de morir». Luego se apartó de ellos, cayó rostro en tierra y comenzó a orar con las siguientes palabras: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mientras Cristo oraba, los discípulos permanecían dormidos. Jesús volvía hacia ellos y los encontraba incapaces de velar siquiera 1 hora con él. Entonces les advertía: «Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». Después se alejaba nuevamente y repetía la misma oración. San Lucas añade un detalle profundamente misterioso. Un ángel descendió del cielo para confortarlo, y estando Jesucristo sumido en agonía, oraba con mayor intensidad. Entonces su sudor se volvió como gotas espesas de sangre que caían hasta la tierra. Finalmente, mientras todavía hablaba con los discípulos, apareció Judas acompañado, y así, en la oscuridad de Getsemaní, comenzaba la pasión de Cristo. En el siglo VII después de Cristo, la escena de Getsemaní se convirtió en el centro de una de las controversias cristológicas más importantes de la historia de la Iglesia. Luego de las discusiones sobre la naturaleza de Cristo posterior al Concilio de Calcedonia, surgió una nueva posición conocida como monotelismo, que afirmaba que Cristo poseía una sola voluntad. Sus defensores pensaban que admitir una voluntad humana y otra divina en Cristo implicaría una división interna en su persona. En este contexto apareció San Máximo el Confesor, quien vio en Getsemaní la respuesta decisiva a esta controversia. Para Máximo, la oración de Cristo en el huerto no mostraba una oposición entre la humanidad y la divinidad de Cristo, sino precisamente la distinción real entre ambas voluntades en perfecta armonía. Cristo posee una voluntad humana verdadera, capaz de experimentar el horror natural ante la muerte, pero esa voluntad jamás entra en rebelión contra Dios, sino que se encuentra completamente unida y obediente a la voluntad divina. De esta manera, el episodio de Getsemaní demuestra precisamente que Cristo posee una verdadera voluntad humana. Cuando Cristo dice: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz», no está fingiendo humanidad ni representando teatralmente el miedo humano, sino manifestando el movimiento natural de la naturaleza humana ante la muerte. La naturaleza humana, considerada en sí misma, rechaza naturalmente el sufrimiento y la destrucción, y por eso Cristo experimenta auténticamente tristeza, angustia y temor. Sin embargo, San Máximo insiste en que esto no implica rebelión interior, división moral ni resistencia pecaminosa contra Dios. La clave del pasaje no está solamente en la primera parte de la oración, sino en su culminación: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Para Máximo, esta frase revela que la voluntad humana de Cristo se encuentra en perfecto acuerdo con la voluntad divina. No hay oposición entre ambas, sino obediencia perfecta. Cristo quiere humanamente aquello mismo que Dios quiere divinamente. A partir de esto, San Máximo el Confesor desarrolla una de las grandes defensas del diotelismo.
es decir, la creencia de que en Cristo hay dos voluntades, una humana y otra divina. Tal y como argumenta, la voluntad pertenece a la naturaleza. Por tanto, si Cristo posee verdaderamente naturaleza humana, debe poseer también verdadera voluntad humana. Negar esto implicaría negar la plenitud de la encarnación. En Getsemaní vemos entonces no una lucha entre un Cristo humano y un Cristo divino, sino el misterio de una voluntad humana plenamente asumida y perfectamente divinizada por el Verbo. Cristo, siendo verdadero Dios, comparte eternamente la misma voluntad divina del Padre, pero siendo también verdadero hombre, obedece humanamente esa voluntad hasta la muerte. Por eso, para San Máximo, Getsemaní no es una prueba contra la divinidad de Cristo, sino una manifestación profundísima de la realidad de la encarnación. El Hijo de Dios ha asumido verdaderamente nuestra condición humana para sanar incluso la voluntad del hombre, llevándola nuevamente a la obediencia perfecta de Dios. De esta manera, concluye San Máximo el Confesor en su opúsculo dedicado a este pasaje que, por tanto, que aquel que por naturaleza quiere y realiza nuestra salvación sea reconocido en ambas naturalezas, desde las cuales, en las cuales y de las cuales subsiste como una hipóstasis, que se reconozca, por un lado, que junto con el Padre y el Espíritu aprueba el plan de salvación, y por otro, que por causa de éste se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, y que él mismo llevó a cabo en su carne el gran misterio del designio divino para nosotros. Después de siglos de debates cristológicos, Santo Tomás de Aquino va a tomar toda esta tradición y le va a dar una formulación precisa. Así, cuando llega a tratar este tema en la Suma Teológica, Santo Tomás comienza preguntándose algo fundamental. Si Cristo posee una naturaleza humana completa, ¿posee también una verdadera voluntad humana? Y la respuesta es clara, sí, ya que negarlo implicaría destruir la plenitud misma de la encarnación. Pero el aquinante va todavía más lejos, porque distingue cuidadosamente los diversos sentidos en los que hablamos de voluntad. Por un lado, habla de la voluntad racional, es decir, aquella por la cual el hombre elige deliberadamente conforme a la razón y puede someterse libremente a Dios, pero también distingue lo que llama voluntad sensible, el movimiento de la sensibilidad humana que naturalmente rechaza el dolor y el sufrimiento. Y además habla de la voluntad natural, es decir, la inclinación propia de la naturaleza humana a conservar la vida y evitar la muerte. De esta manera, cuando Cristo tiembla ante la pasión, cuando su alma está triste hasta la muerte, cuando pide que pase de él el cáliz, Santo Tomás explica que no estamos viendo pecado, rebelión ni división interior, sino el movimiento natural y legítimo de una humanidad real. Con estas distinciones en mente, comenta Santo Tomás en la cuestión dedicada a la unidad de la voluntad de Cristo. Por consiguiente, es preciso decir que, aunque la voluntad natural y la voluntad sensible de Cristo hubieran querido algo distinto de lo que querían su voluntad divina y su voluntad racional, con todo, no existió en él contrariedad de voluntades. En primer lugar, porque ni la voluntad natural ni la voluntad sensible de Cristo rechazaban los motivos por los que su voluntad divina y su voluntad racional humana querían la pasión. La voluntad absoluta de Cristo quería la salvación del género humano, pero no era de su competencia querer una cosa en orden a otra. El impulso de su sensibilidad no podía llegar hasta esto. En segundo lugar, porque ni la voluntad divina ni la voluntad racional de Cristo eran impedidas o retardadas por su voluntad natural o por el apetito sensitivo. Y del mismo modo, a la inversa, ni la voluntad divina ni la voluntad racional de Cristo rehuían o retardaban el impulso de su voluntad humana ni el movimiento de su sensibilidad. A la voluntad divina y a la voluntad racional de Cristo les agradaban que su voluntad natural y su voluntad sensible actuasen en conformidad con su propia naturaleza. Toda esta reflexión no permaneció solamente como una discusión teológica abstracta. La controversia sobre las voluntades de Cristo llegó a ser tan importante en la historia de la Iglesia que terminó siendo definida solemnemente en el Tercer Concilio de Constantinopla, celebrado en los años 680 y 681 después de Cristo, conocido también como el Sexto Concilio Ecuménico. Allí, la Iglesia condenó el monotelismo y proclamó definitivamente que en Cristo existen dos voluntades naturales y dos operaciones naturales, una divina y otra humana, sin división, sin confusión y sin oposición entre ellas. La voluntad humana de Cristo no se rebela contra la divina, sino que se encuentra perfectamente sometida y armonizada con ella. De esta manera, la escena de Getsemaní pasó a convertirse en uno de los textos fundamentales para comprender no solamente la humanidad real de Cristo, sino también la perfección misma de la Encarnación. Y precisamente sobre esta tradición dogmática construirá siglos más tarde la gran exégesis católica de la Contrarreforma. Ya en la tradición exegética post-tridentina, el gran comentarista jesuita Cornelio A. Lápide retoma toda esta tradición patrística y escolástica para interpretar Getsemaní a la luz del diotelismo católico.
Comentando este pasaje, Lápide afirma explícitamente que aquí vemos en Cristo dos voluntades verdaderas, una voluntad natural humana que tiembla legítimamente ante la muerte y una voluntad racional y libre, por la cual Cristo se somete perfectamente al designio divino para la salvación del mundo. Así, la oración de Cristo no manifiesta división pecaminosa ni rebelión interior, sino la perfecta subordinación de la humanidad asumida al querer salvífico de Dios. Por eso, en su comentario a este pasaje, escribe: aquí es evidente contra los monotelitas que hay dos voluntades en Cristo, no solo la divina, para ocupar el lugar de la voluntad humana, como ellos decían, sino también la voluntad que tenía como hombre, mediante la cual obtuvo nuestra redención. El sexto sínodo prueba que había en él dos voluntades, y que la humana estaba sometida por obediencia a la divina, y esto sobre la autoridad de los santos Atanasio de Alejandría, Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán y León Magno. Más aún, aunque la voluntad humana era en sí misma una, sin embargo, en su poder y acción era doble: una natural, con la cual rehuía la muerte; la otra racional y libre, con la cual se sometía a la voluntad de Dios. Pero la voluntad natural de Cristo parecía materialmente contraria a la voluntad divina. Sin embargo, por la regla de subordinación, era conforme a ella al dejarse guiar por la voluntad racional y así por la voluntad divina. Y, por otra parte, la voluntad de Dios, así como la voluntad racional de Cristo, quiere con fundamento deliberado y justo que su voluntad natural exprese este temor natural a la muerte. En ambos aspectos, por tanto, la voluntad de Cristo era en todo conforme a la divina. En conclusión, Getsemaní es uno de los momentos más profundos de toda la cristología cristiana. Allí no vemos a un Cristo dividido ni a un hombre rebelándose contra Dios, sino al Verbo encarnado, viviendo plenamente nuestra condición humana. Cristo experimenta verdaderamente la angustia, el temor y el horror natural ante la muerte, pero al mismo tiempo su voluntad humana permanece perfectamente unida y obediente a la voluntad divina. Por eso, lejos de ser un problema para la fe cristiana, Getsemaní se convierte en una de las mayores manifestaciones de la realidad de la encarnación. El Hijo de Dios asumió verdaderamente nuestra humanidad, incluso hasta el sufrimiento, para sanar también la voluntad del hombre y conducirla nuevamente hacia Dios. Y así, en la oscuridad del huerto de los olivos, antes incluso de la cruz, comenzaba ya la victoria de Cristo.